Vamos a buscar en el libro de Judas, del verso 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahí también el versículo 8. De la misma manera también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio, de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Baal por recompensas y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 3. Habla acá de que está amonestando a su pueblo. Está amonestando a su pueblo de una manera tan especial. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda acá de que nosotros contendamos contra el enemigo por nuestra fe. Porque el enemigo muchas veces lo que hace es apagar la fe. Es lo primero que hace, que tengamos miedo. Y cuando tenemos miedo es porque estamos dejando de tener fe. Cuando tenemos temor, cuando estamos inseguros, estamos faltos de fe. Porque si nosotros tenemos fe, no vamos a tener miedo, no vamos a estar inseguros. Vamos a estar confiados de que Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Dice también de que Dios nos ha dado la fe directamente a nosotros, a sus hijos, a los hijos de Dios. Ha sido dada la fe para que nosotros tengamos esa fe y luchemos por ella. ¿Por qué? Porque lo primero que el enemigo ataca es la fe. Lo primero que el enemigo ataca es la esperanza. Y pone lucha en nuestra mente, y hay tanta lucha y creemos de que nosotros solos podemos. No, tenemos que echar manos del Espíritu Santo y ser ministrados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Buscándolo cada día más, llenándonos de su presencia. Que el Señor obre en nuestras vidas, pero nos tenemos que dejar guiar por su palabra, porque el Señor aquí está amonestando, por medio de Judas está amonestando al pueblo de Dios. Está amonestando de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque había tanta gente que estaba haciendo pecado, y estaban en las iglesias muchos que estaban bien y veían de que otros cometían pecados, estaban desviando del camino, y por eso mismo vino esta amonestación. Dice de que llegaron encubiertamente, dice en el capítulo 4, hombres impíos. Porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que entraron? Hombres impíos. Y la iglesia no los detectó. Hombres impíos que si decían vamos a orar, se ponían a orar. Si decían vamos a levantar las manos, levantaban las manos. Pero su corazón y su mente estaban podridos. Dice de que estos hombres impíos lo que hacían es de que desviaban la fe del creyente y veían como nada el poder de Dios. Porque acá dice de que ellos venían
y hacían disolución de la palabra del Señor, de sus promesas, de sus amonestaciones. Entonces estaban como haciendo que valiera nada la palabra del Señor. Y estaban haciendo como nada el poder de Dios. Dice que niegan a Dios, dice, que tiene solamente Él el poder. Lo niegan. ¿Por qué? Porque la gente dice, no hombre, si te gusta hacerlo. Si te gusta hacerlo. Y muchos andan viendo ahí cómo se les aprueba el pecado. Mira hermana, o mira hermano, y se puede hacer tal cosa, y bien saben que no se puede. Bien saben que no se puede. Y andan viendo cómo se les aprueba el pecado, pero alguien de que esté ahí sin buscar a Dios y solamente de vez en cuando llega a la iglesia, de vez en cuando abre la Biblia, le puede decir, no hombre, dele con todo. Pero la realidad es de que esto es lo que hacen, de que niegan el poder de Dios, niegan la soberanía de Dios. Entonces vienen haciendo de que los de la iglesia vengan negando su fe también. ¿Cómo? Por sus hechos. Muchas veces no pueden decir, no, yo reniego de Dios. No, no van a decir eso. Muchas veces con sus hechos, con la manera como se comportan, es de que van a estar negando la fe de Dios. Van a estar haciendo como nada. Van a estar también en disoluciones. Y se van a apartar del Señor, porque eso es lo que el enemigo quiere, apartar al pueblo de Dios, apartarlo de su camino. Y niegan a Jesús, niegan a Jesús. Y creen de que solamente directamente por ser bonitos van a llegar de un solo al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo. Por medio de nadie más se puede llegar al Señor, sino solamente por medio de Jesucristo. Veamos ahí también en el versículo 8. De la misma manera también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. ¿Por qué? Porque hablan de Dios como les da la gana. Porque empiezan a decir sandeces de Jesucristo. Empiezan a decir cosas malas y perversas y pervertidas de su corazón. Empiezan a hablarlas. Empiezan aún hasta a maldecir a Dios. Empiezan a maldecir a Jesucristo. Y empiezan a hacer tantas cosas. Y aún si están maldiciendo al pueblo de Dios, están maldiciendo a Dios. Porque somos sus hijos, somos su pueblo. Y dice de que mancillan la carne. Porque llevan a muchas mujercillas, las llevan cautivas. Y por eso es que se ven tantos adulterios y fornicaciones, por eso mismo. Porque llegan y las engañan. Mujercillas, ¿por qué? No porque son chiquitas. Puede ser tamaño mujerón. Pero ¿qué sucede? Su corazón no está con Dios. Entonces fácilmente la llevan cautiva para que caiga en disolución y niegue el poder de Dios con sus hechos. Dice también que menosprecian la potestad de Dios. Menosprecian. Y no le dan la gloria ni la honra a nuestro Dios. Vituperan las potestades superiores. ¿Pero por qué las vituperan? Porque no entienden y hablan de lo que no entienden. Hablan de lo que no saben. Veamos ahí en Génesis 3:14. Dice la palabra del Señor. 3:14 les dije, ¿verdad? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces hay muchas cosas por las cuales nosotros no nos tenemos que preocupar, porque Cristo ya venció al diablo y Él está vencido. Y dice de que sobre su pecho se arrastrará. El diablo siempre va a ser un arrastrado, pero nosotros estamos en victoria. Y tenemos que mantenernos en victoria con las manos arriba. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Dios es fiel, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. Busquemos ahí también en 2 de Corintios 11:14. 2 de Corintios 11:14.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de ¿qué? En ángel de luz, ¿verdad? Por eso es de que es un engañador y entra a las iglesias y lleva cautivos, ¿verdad? Tanto a hombres como a mujeres que se dejan. Porque si nosotros vemos el pecado y sentimos de que allá anda el enemigo y sabemos de que eso que están hablando y que eso que están haciendo es en contra de Dios, nosotros no lo vamos a hacer. Y vamos a reprender al diablo, ¿verdad? Con todo eso. Pero a pesar de que muchas veces se ve que el diablo anda arrastrándose, también el pueblo de Dios muchas veces quiere andarse arrastrando igual. Entonces, por eso es de que nosotros tenemos que tener nuestra fe siempre bien tomada, ¿verdad? En nuestro espíritu, en nuestras manos, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Por eso es de que el Señor dice en su palabra, de que su palabra la pongamos en nuestros muslos, en nuestra frente, en nuestro corazón, pero sobre todo que esté en nuestro corazón. Dice acá en el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Pero por qué? Porque ya conoce la palabra y ya sabe de que él se anda arrastrando y que él está vencido. Entonces usó lo que tenía que usar, usó la palabra y lo reprendió, porque dice de que contendían. ¿Y cómo lo venció? Reprendiéndolo. En el nombre de Jesús. Porque dice, le dijo: el Señor te reprenda. Rey de reyes y Señor de señores, ¿verdad? En ese nombre lo reprendió. Entonces, dice, no se atrevió a usar juicio contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Busquemos allí en Apocalipsis 12, del 7 al 8. Apocalipsis 12, del 7 al 8, dice: y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. No prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Va. El diablo no puede obtener absolutamente nada. Nos puede atacar, pero no va a tener la victoria. Él está derrotado, fue destronado, fue lanzado del cielo al abismo y luchó contra el ángel Miguel, contra el arcángel Miguel, y que lo venció a él y a todo su séquito de seguidores. Lo venció, está vencido, está vencido. Sabemos nosotros de que el diablo necesita un cuerpo para atacar al pueblo de Dios, pero que nosotros tenemos poder para atar todos los demonios y lanzarlos fuera, y tiene que obedecer en el nombre de Jesús, tiene que obedecer y va a obedecer, y siempre va a estar bajo la planta de nuestros pies, siempre vamos a tener victoria sobre el enemigo, siempre en el nombre de Jesús. Y dice también en el libro, volvamos otra vez al libro de Judas, dice en el versículo 10: pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Entonces, pero estos maldicen las cosas que no conocen. Muchas veces hay gente de que se pone a hablar de Dios de una manera tan espantosa, sin respeto, sin reverencia a Dios, porque no lo conocen. Porque no lo conocen. Y lo que realmente conocen, lo que naturalmente conocen, no lo hacen. ¿Qué tienen que hacer? Adorar, buscar a Dios, saber más de Él. Si quieren hablar de Dios, pues que busquen, escudriñen su palabra para saber más de Él. Y para que vean quién es Dios, para que vean con quién se están metiendo. Y muchas veces cuando atacan al pueblo de Dios, no saben de que están luchando contra el mismo Dios. Aún Jesús le dijo a Pablo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Que lo botó del caballo, a ver, el gran señorón, ¿verdad? Fue botado al piso. Entonces, así también nos podemos dar cuenta de que Dios lucha las batallas por su pueblo y los derriba de donde estén. Y si se da cuenta, siempre esos que atacan a la iglesia siempre tienen que caer al suelo. Miren, Satanás anda arrastrándose como
como culebra, ¿verdad? Ahí sobre su pecho, y polvo come. A Pablo lo botó Jesucristo y lo usó para su gloria. Así, con ese carácter que tenía y con todas las letras que había aprendido, lo usó para su honra y para su gloria. Y entró a los lugares donde otros discípulos no habían podido entrar. ¿Por qué? Porque estudió. Entonces Dios quiere que también nosotros estudiemos. Y que esas puertas que a otros no se les van a abrir, a nosotros sí se nos van a abrir para poder hablarle de la palabra del Señor a otras personas. Amén. Dice también, las cosas que naturalmente conocen, no las hacen. Se corrompen en ellas, dice, como bestias brutas. ¿Qué es una bestia bruta? Una bestia bruta es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Que anda de un lado para otro, de que no tiene un camino, no tiene una dirección, no tiene alguien que lo guíe, ¿verdad? Y hace cosas por hacerlas, nada más. Busquemos ahí en Apocalipsis 9:11. 9:11. Dice 9:11. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego Apolión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van sin dirección. Y en vez de tener al Dios Altísimo, al único Dios como rey, tienen demonios como dioses. Tienen demonios. Este Apolión, ¿qué es eso? Un demonio. Que lo endiosaron tanto y lo pusieron sobre ellos. Y creyeron en él. ¿Y a dónde están los que creyeron en él? En el infierno. En el infierno. Y todos aquellos que creen en esos demonios, para allá van, no porque Dios los mande, ellos solitos van para el infierno, ¿verdad? Pero si ellos están en eso y tienen al diablo como su rey, pero se arrepienten, van a ir al cielo. Van a ir al cielo. Entonces, vemos nosotros ahí de que Dios es grande y es poderoso. Y Él nos enseña y nos ministra y nos llena con su poder. Y cada día Él quiere bendecirnos, Él quiere llenarnos, Él quiere saciarnos, Él quiere obrar en nuestras vidas. Y nos enseña tantas cosas agradables con palabras lindas, ¿verdad? Que nos dice, hijitos míos, no pequéis. Hijitos míos, delante de ustedes pongo la vida y la muerte, tomen la vida para que vivan. Pero hay momentos que nos sacude y nos estremece. ¿Pero por qué? Porque no quiere que nos perdamos. Porque no quiere que seamos derrotados. Porque el diablo es un derrotado y quiere llevar un derrotero con él, ¿verdad? Pero el Señor quiere que siempre nosotros estemos en victoria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Dios mío, por la vida que tú nos das. Por tu poder y por tu presencia, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Porque esta es tu casa, Padre. Espíritu de Dios, gracias por todo lo que tú haces. Ministra nuestras vidas y llénanos con tu poder, Padre mío, grande y poderosamente. Gracias, Señor. Llena, Señor, con tu poder nuestras vidas. Y tú que me estás viendo, por medio del internet o por televisión, este Cristo del cual hemos estado predicando hoy, quiere entrar en tu corazón. Quiere llenar tu corazón, quiere llenar tu vida. Y quiere que seas una persona en victoria. Si tú no has conocido la victoria, sino que solamente has tenido derrota tras derrota, te digo, estás en el mejor lugar. Y Cristo quiere hacerte más que vencedor. Quiere hacerte victorioso. Solamente abre tu corazón y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, soy pecador. Me arrepiento, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Gracias, Señor bendito, por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y gracias, Padre. Muéstrame el camino, Señor, de bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces.